Buenas tardes, mi nombre es Caterina Díaz. Soy egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es mi casa máter y de hecho aquí inicié exponiendo en un pequeño encuentro que se llamaba Encuentro de Comunicadores en mi facultad. De hecho, mi primera exposición lo hice en el famoso Rotonda Z. Y ya han pasado, no sé, creo que alrededor de unos, mejor no digo cuántos años para que no sepa mi edad, pero ya tiempo en que he egresado de esta casa y he tenido el placer de poder inclusive especializarme en el tema que me apasiona, que es la gestión cultural en el extranjero. Y bueno, aunque aquí a veces el currículo puede impresionar, algunos más que títulos me gusta hablar con información, ¿no? Y esta investigación que en estos momentos presento, que es se llama la producción cinematográfica cusqueña, es una investigación que ha tenido ya un tiempo recorrido. Y bueno, vamos a empezar un poco a introducir. Gracias. Puedes pasarlo por todo. Yeah. El tema que voy a abordar es bastante amplio. Yo solamente voy a tocar un punto de lo que desarrollamos una investigación en el 2019. Y estos son los puntos que voy a intentar sintetizar. Son 5. Hablaré primero de los antecedentes del proyecto de investigación, cuándo comenzó, cuáles fueron también las dificultades que tuvimos al desarrollar el proyecto, ¿no? Y los ejes de investigación que se desarrollaron con el tiempo, y un poco la problemática que existente que se desarrolló y que se pudo identificar dentro de esta investigación, los criterios para seleccionar la muestra, porque hablamos de la producción cinematográfica local de una sola zona y hay que ser lo más específicos y concretos posible para poder generar un buen análisis, ¿no? Los resultados y las publicaciones que se han desarrollado respecto a esta investigación. Siguiente cosa. Gracias. Primero hay que contar de que el proyecto comenzó en el 2019. Fue un proyecto que se ganó gracias a los estímulos económicos que anualmente se otorga a través del Ministerio de Cultura. Dentro del área de estímulos económicos hay una especialmente de investigación de cine y audiovisuales. Tuve el placer de poder tener el financiamiento en el 2019, pero ya saben que pasó en el 2020, ¿no? Todo lo que hemos sufrido a carne propia, ¿no? La situación del 2020 paró en muchos casos, ¿no? La investigación, este no fue la excepción. Y tuvimos al final lo que iba a ser un año, no siendo 3 años de proceso de investigación, de manera virtual. El proyecto finalizó en el 2021 y durante ese proceso recopilamos información tanto de un grupo especial de productores audiovisuales de Cusco. Además hicimos entrevistas, focus group, encuestas a estas personas y desarrollamos, digamos, resultados de un diagnóstico preliminar sobre cómo era el estado de la producción audiovisual cusqueña, ¿no? Cabe resaltar que esto es solamente un punto dentro de la investigación, porque la investigación tenía otra mirada al comienzo. Lo que se quería era conocer un poco más sobre la historia del cine cusqueño a través de sus precedentes cinematográficos. En este caso hablamos en concreto de la Escuela de Cine de Cusco. Eso fue el primer avance de la investigación, ¿no? Sabe su relevancia, su importancia, ¿no? Si su influencia continuaba, ¿no? En la producción audiovisual cusqueña actualmente y cómo había sido influenciada, ¿no? A mí particularmente me interesaba saber el cómo había sido el impacto y si se mantenía aún, ¿no? En la producción. La hipótesis era al principio de que sí existía influencia. Después nos dimos cuenta que eso no era cierto, ¿no? Y que la influencia que ellos tenían en la escuela de cine no se relacionaba tanto en sí de él, sino con la ideología indigenista.
Hay que recalcar que esta investigación ha cruzado mares. Estuvimos poniendo también en París, en la Casa de América Latina, cuando ya obviamente la pandemia ya se había dejado ya no había, ¿no? Digamos, ya había menguado. Estuvimos también exponiendo algunos resultados en los congresos de LASA de Vancouver y últimamente también la de San Francisco de manera virtual, en los últimos casos. Ok, aquí es la parte que la mayoría quizás les resulte nueva. Yo siempre cuando expongo el tema, siempre me gusta agregar un poco más de todo lo que he hablado, ¿no? Hay mucho que contar, la verdad, en esta investigación. Pero como en este caso sabía de que teníamos que hablar sobre el eje de creación cultural artística, no me voy a enfocar tanto en la parte histórica o relevante histórica que haya en la Escuela de Cine Cusco, que era el principal pilar de la investigación, sino más me voy a dejar de resultados relacionados a lo que se encontró con la producción audiovisual cusqueña, ¿no? Sin embargo, al final, sí pasa, al final, lo que llegamos a encontrar, y eso también es parte de la investigación, uno se encuentra información que no sabía que existía y que resultaría enriquecedora para futuras investigaciones, fueron estos, lo que yo llamo ejes de investigación. Hay que tener en cuenta un punto, es decir, los estudios de cine, como lo conocemos, o como ustedes seguramente han leído, o los profesores han comentado, no se relaciona más que todo a la historia del cine nacional, de sus directores, de los actores, ¿no? Esos no son los estudios de cine, digamos, que hemos tenido hasta ahora familiaridad, ¿no? Pero existen unos nuevos estudios que lo llaman un nuevo enfoque del cine, Cinema Films. Ese enfoque es un enfoque que habla más que todo del estudio de los cambios sociales, ¿no? Yo lo estoy traduciendo a Cinema Films en estudios de cine, más que todo como a hablar del espacio, el espacio del cine. Esta es una teoría que viene de Philip Merz. Él habla sobre el estudio del nuevo approach, el nuevo enfoque del nuevo cinema, desde el cine como el espacio cultural. Cambio social, también se relaciona bastante con la audiencia, los estudios de la audiencia, los estudios de la exhibición cinematográfica. ¿Por qué hablo de estos temas? Porque estos, por ejemplo, son dos puntos que en la investigación no hemos podido desarrollar, pero que hemos encontrado algunos indicios de estudios que podrían ser potenciales en estos ejes de investigación. De ahí también están otros dos, que son los estudios de gestión cultural, que es donde yo más me relaciono y me siento más familiarizada, que habla más que todo del mercado y la industria cinematográfica en sí, ¿no? Cómo funciona la producción, ¿no? Qué tan competitiva es con otras producciones en otras partes, ¿no? Los actores sociales que se relacionan, es decir, qué instituciones avalan o fomentan o desarrollan la producción cinematográfica, ¿no? Y ese valor económico que hay detrás también, los indicadores económicos, los datos cuantitativos, ¿no? Cuánto hay, en cuánto porcentaje o cuánta cantidad de dinero se recauda desde aquí anualmente, por ejemplo. Y los estudios de archivos más refiriendo a la producción desde la preservación fílmica, es decir, la producción, cuánta esta producción de los años 80, 70 se mantiene conservada en la actualidad, dónde se encuentra conservada, en qué estado se encuentra conservada, qué tipo, cuánta filmografía tenemos de ella, ¿no? ¿Cuál es la descripción de estos contenidos, ¿no? Sus fichas técnicas, ¿están debidamente catalogadas o no? Todo eso tiene que ver con este último punto, ¿no? Y ese es el punto que yo generalmente estoy más actualmente investigando, que es el estudio más relacionado a la producción audiovisual como documento audiovisual de archivo. Y si pueden observar, pongo algunos puntos en negro, porque eso es lo que se ha podido recoger en esta investigación. Algunos temas sobre los géneros, quiénes son los directores actualmente de cine cusqueño,
y quiénes fueron anteriormente, ¿no? Cómo fue la producción cinematográfica. He encontrado algunos datos que espero después poder compartir y que también lo pueden encontrar por internet. Y la descripción y catalogación lo desarrollamos también en parte en la investigación. No es, ojo, el principal objetivo de la investigación era saber, como les dije, la relevancia que tenía la escuela Cinecupo. Pero claro, para eso teníamos que saber qué producción tenía la escuela Cinecupo y saber cuál era, decir, conocer cada una de sus películas que tenía, las fechas, poder visualizarlas y analizarlas. Sin embargo, no llegamos al proceso de análisis ni descripción porque simplemente no se podía tener acceso a esta fecha. Eso hizo que se planteara el proyecto y decidiéramos tener que cambiarlo a uno más general y abarcar más puntos que veíamos que eran igual de importantes desarrollar. Y entre ellos eran cuál era el estado en cuestión de la producción audiovisual pequeña. Porque estábamos hablando de dos grupos. Un grupo joven que recién estaba en crecimiento y un grupo que ya había tenido su apogeo en los 60, 70 y que estos dos grupos se habían, digamos, uno influenciado con el otro, ¿no? Había que conocerlos los dos al mismo tiempo y entender sus problemáticas y cómo era su estado actualmente. Así que al final consideramos también tomar como otro objeto de estudio la producción audiovisual contemporánea. Aquí viene la problemática. Cuando haces un diagnóstico, la primera pregunta que te haces, entonces, ¿cómo delimitamos la muestra? ¿No? ¿Qué referencias tenemos respecto a eso? Referencias actualmente a nivel nacional no he podido identificar todavía. Sí existen a nivel latinoamericano. El Observatorio Iberoamericano Audiovisual tiene indicadores estadísticos acerca de la producción audiovisual por país, ¿no? Pero indicadores a nivel local, por provincia. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es la provincia del Perú que tiene mayor producción cinematográfica? Podría ser, pero en comparación a las otras, ¿cómo podrías justificar eso? Eso es lo que pasa, es decir, estamos tomando el tema con preceptos, con supuestos, con hipótesis, pero no tenemos información de data. Es la información de data lo que al final nos sirve en cualquier proceso de investigación. Necesitamos saber en cifras cuánto produce, ¿no? Históricamente hablando, Ayacucho o Puno han tenido una producción muy vasta de manera, especialmente de producción digital, pero actualmente no se sabe cuánto de esa producción ya se ha perdido, porque mucha de ellas no fue conservada adecuadamente. Entonces, y cuánta de estas todavía se mantiene latente y no sabemos cómo acceder a ella. También otro problema fue el acceso de fuentes, que eso también evidenciamos en la investigación, y es que, como les dije, nos tocó el COVID al momento de hacer el proceso de recopilación de información, y obviamente buscamos nuestras maneras, ¿no?, de llegar a las bibliotecas, ¿no? La biblioteca de la municipalidad, la de Gustavo Ocampo, fue una de las mejores en que tenía mayor información sobre el tema. Recopilamos información acerca del periódico El Comercio de Cusco, que fue una de las principales fuentes, y ahí pudimos averiguar un poco, entender mejor el contexto en la época en que surgió toda la producción cinematográfica cusqueña, ¿no? Especialmente estamos hablando desde la época de los 50. Sin embargo, esta información no está sistematizada para un investigador. Uno tiene que ir y encontrarse con el trabajo duro de tener que ir por cada una de las páginas, sacar fotografías e investigar por uno cuenta. Eso se puede hacer, pero demora tiempo. Y además el acceso cuando estábamos en pandemia era restringido. Ya después de pandemia, cuando ya se pusieron a dar acceso a las bibliotecas, aún así era una cuestión de siempre estar limitado en tiempo, ¿no? Sin embargo, fue quizás el espacio que mayor información nos proporcionó y mejor acceso nos dio. Y lo pongo eso como ejemplo,
para explicarles de que realmente existen bibliotecas que sí funcionan y que te dan la información que necesitas, ¿no? Lo mejor posible. Y en este caso, la biblioteca de Cusco fue la que podamos decir que es un ejemplo a seguir, ¿no? Sin embargo, como les dije, este tema de la información estadística ya es un tema que tenemos que, obviamente, tomarlo de una manera optimista, ¿no? Porque si es cierto de que no hay información estadística, a diferencia de hace 10 años que existía el Infoarte, que era la área que pedía, digamos, este tema en el Ministerio de Cultura, ahora hay un sistema que es el SICA, el Sistema de Información de Industrias Culturales y Artes, que ya tiene mayor, un equipamiento, una plataforma más amplia en que te da información más sistematizada acerca de ciertas áreas, ¿no? No fomento de la lectura, hay unas estadísticas actuales sobre el consumo cultural hasta este año. Sí, hay información, pero lo que lo que yo observo es que esta información no está enfocada en políticas, o no se refleja exactamente cuáles son los lineamientos que hay detrás, ¿no? Al menos, y además no hay una correlación con el Observatorio Iberoamericano, en que al menos los indicadores en cine se nota claramente hacia dónde, cuáles son. En cambio, a nivel nacional, quizás están en proceso de desarrollo, no lo sé, aún no se nota con claridad cuáles son estos indicadores, ¿no? Como digo, todo es un proceso, porque a diferencia de hace años Infoarte, como ahora con Cinca, ha habido una evolución positiva y hay que tomarlo eso también en cuenta, ¿no? En todas esas balanzas. Bueno, la relevancia, como lo diré brevemente, ¿no? Esta investigación ayuda a conocer, digamos, la producción cinematográfica, cuáles fueron los referentes más importantes, ¿no? A nivel local, ¿no? Y avances de la evolución que viene desarrollándose la cinematografía cusqueña en los últimos 1950 2020, como alrededor de unos 50, 70 años, ¿no? Si esta evolución es lenta, paulatina, bueno, eso lo digamos, por favor. Ya, en el criterio de selección desarrollamos un muestreo de unos 106 personas. Es un grupo pequeño, la verdad, la producción audiovisual. Eso también nos facilitó porque pudimos, digamos, tener un trabajo mucho más sistemático, ¿no? del material. Cabe resaltar que sí, no toda la gente que hace audiovisual está registrada. Eso también es un punto. Hay un grupo que al final nunca llegamos a saber cuál era, ¿no? Pero los que oficialmente se habían inscrito a través del Sistema Nacional de Registro del Ministerio de Cultura, los que se habían inscrito en la DDS de Cusco y las que se habían inscrito en el área de trabajadores, ellos estaban ahí, con esos trabajamos, digamos la red oficial, la red visible, ¿no? Y juntamos esas tres, las convergemos y el grupo que era un grupo, como les dije, bastante interesante, ¿no? 110 personas ya es algo, ¿no? Enviamos a todo el grupo primero las encuestas y nos salieron con una respuesta del 50%. Fue justo la mitad. Justo la mitad nos respondieron, ¿no? Cabe resaltar, como les dije, fue nuestra primera experiencia haciendo un trabajo como este. No teníamos unos criterios muy claros acerca de cómo iba a reaccionar el público, ¿no? Si era agradable o no la encuesta o no. Expresamos, obviamente, un tiempo margen de tolerancia para que respondiera. Pero bueno, 50 está bien, ¿no? Para un primer avance, y la verdad nos pareció un buen inicio. Gracias a esa encuesta llegamos a encontrar a gente que después fue bastante importante para el proceso de investigación y la cual, como siguiente paso, hicimos las entrevistas a profundidad, ¿no? Y ahí pudimos, digamos, localizar aquellos directores o referentes cinematográficos más importantes por generación, ¿no? Importantes ahí eso también hay que entender. ¿Qué queremos decir con importantes, no? ¿Importantes en qué? ¿En qué sentido? Estamos hablando que estamos queriendo resaltar
una cinematografía cusqueña, propiamente de ahí, local. Entonces nosotros queríamos que fueran directores que trataran sobre temas locales, temas andinos, temas de su propia localidad. Entonces seleccionamos aquellos autores que tenían temas culturales, sociales, ambientados. Como dije, hay un grupo que nunca se registró oficialmente, pero que después supimos de que era gente que vivía en campo y que trabajaba audiovisual, ¿no? Pero ahí también hay un problema, y es, ¿qué es trabajar en audiovisual? ¿A qué nivel de profesionalismo estamos hablando? Porque hay quienes me mostraban su filmografía, porque era uno de los puntos de la encuesta para poder evaluar la calidad, y eran videos ensayos, videos que ellos desarrollaban con el celular, con una calidad que no era exactamente la que estábamos buscando. Entonces, que ese término de productor audiovisual, realizador audiovisual, pues aún no estaba claro para algunos más que para otros, ¿no? Y también desarrollamos un criterio de límite que al menos tenían que tener dos producciones que habían sido exhibidas en algún festival, que se habían sido al menos estado dentro de una programación, ¿no? O que hayan tenido algún estímulo económico. Por eso es que la de la lista de la DAFO no sirvió de gran utilidad, porque ellos eran quienes habían participado y habían ganado los streaming, ¿no? Y también aquellos que tuvieran, digamos, eso sí, decidimos que fuera gente que había nacido en el Cusco. Eso fue una cuestión porque nuestra hipótesis era la gente que produce audiovisual, son gente que nace ahí, principalmente son gente que conoce, que ha nacido ahí y es la que mayormente debería conocer la localidad y producir con mayor autenticidad por vivir en ese entorno, ¿no? Por favor. Sin embargo, no siempre es así. Bueno, eso lo comentaré en la siguiente diapositiva. Eso fue el resultado que desarrollamos al final. Fue un mapeo que al principio no fue intencional, no era el proyecto en sí, no había sido eso, pero al final consideramos de que era importante que te desarrollara al menos una primer diagnóstico o una radiografía de cómo había sido o cómo era la producción cusqueña, ¿no? La dividimos en 4 grupos, cada grupo con una relación de unos 20 años entre ellos, ¿no? Y le pusimos estos nombres para poder identificarlos mejor. Como pueden ver, el primer grupo era el que, digamos, tenía mayor importancia en la investigación, que es la de la Escuela Cine Cusco. De ahí viene la siguiente generación, igual que la tercera generación, tienen este problema de que estuvieron desarrollándose en pleno conflicto armado. Entonces, eso afectó muchísimo en su producción, que afectó bastante también en el número de gente que producía y también en la identificación. Estos son las dos generaciones que menos información se ha podido recopilar, especialmente por este contexto tan dramático que pasamos. Y la última generación, que la titulamos la bicentenaria, que es la que hasta el 2020, en la cual ya se encuentra un grupo totalmente diverso, con características más peculiares, ¿no? Que ahora voy a resumir en el siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, como les decía, la muestra tiene unas características peculiares, ¿no? Cusco, los cineastas cusqueños son un público bastante heterogéneo en el sentido de diferentes clases sociales, formación universitaria, procedencia, ¿no? Y además bastante heterogénea. Nosotros encontramos otro grupo de productores cinematográficos que vivían en Cusco, pero que no eran cusqueños, ¿no? Que no pudimos poder investigar más a profundidad. Y también encontramos extranjeros que vivían desde hace años en Cusco, que radicados ahí, que hacían producción de cine en esta localidad. Estos también formarían parte de una muestra mucho más grande digamos, de
cineastas, ¿no? Que colaboran con una producción a nivel local. Como les dije, generalmente elegimos dos grupos, que eran aquellos que nacieron en Cusco y vivían en Cusco, pero también aquellos que nacían en Cusco, pero que vivieron en otras zonas del Perú y que por cuestiones laborales, de estudio, de formación, radicaron en otras zonas, pero que suelen venir al Cusco para hacer sus propias producciones, ¿no? Un ejemplo es Franco García, Gabriel García, que es director de Vientos del Sur. Él es cusqueño de nacimiento, pero por cuestiones de trabajo y formación decidió radicar a Lima, ¿no? Y estuvo ahí, está en Lima la mayoría de su tiempo de su vida, pero él reconoce que cada cierto tiempo vuelve al Cusco para poder hacer alguna producción ahí. Eso fue la película Vientos del Sur, que la produjo enteramente en Cusco. Y además, Yay Flores, otro ejemplo, un ejemplo femenino, porque es importante también de resaltar a este género. Ella estuvo viviendo en Venezuela. De hecho, ella se educó en un Instituto Nacional de Cinematografía en Caracas y desarrolló su formación cinematográfica ahí. Actualmente ya vive en Cusco, pero en este caso ella es el caso contrario, ¿no? Ella migró por formación académica y después regresó, ¿no? Y actualmente está haciendo su primera película en la que, a través de los estudios económicos del Ministerio. Siguiendo la cita que Bustamante puso en un artículo en 2021, la producción generalmente, o la característica principal de la producción en Cusco, suelen ser documentales. Son autores experimentales, autodidactas, amateurs, que deciden hacer películas mayormente de género documental, ¿no? Y son clase media y tienen algunos casos estudios superiores. En lo que nosotros pudimos observar era que sí, efectivamente, lo que recalcaba Bustamante era cierto, pero la mayoría llegaba a un nivel técnico, licenciado, generalmente hasta la licenciatura. Muy pocos llegaban a tener un nivel mayor a la licenciatura. Y de hecho, el grupo que tenía, la única persona que tenía doctorado en el grupo era una mujer, que era Gabriela Martínez. Oh, gracias. Ahora, uno de los referentes principales de la investigación que tuvimos fue para poder al menos tener datos, ¿no?, estadísticos anteriores, fue una consultoría que se desarrolló en la DDC de Cusco en el 2016. La empresa Go Consulting desarrolló un análisis, pero él lo hizo, y aquí es donde les digo la problemática de los criterios, él lo hizo desde otro enfoque. El enfoque que él desarrolló fue a través contemplando no la producción cinematográfica como una industria creativa y cultural, que es el concepto que actualmente se utiliza para denominar este tipo de las producciones. Ya el término de industria de por sí, en otras esferas y en otros estudios, ya, digamos, ha evolucionado términos mucho más amplios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando a mí también me enseñaron en gestión cultural en Barcelona, ya existía, ya se hablaba de industria creativa, ya no se hablaba como industria cultural de por sí, ¿no? Y hablaba de industrias creativas en el sentido de la innovación, ¿no? Y existían, digamos, inclusive 3 fases para desarrollo de información para poder llegar a la industria creativa. Es un tema amplio para contar en esta mesa, pero sí, llegamos a ese punto de que en el tema de la investigación ya existen otros patrones, otros criterios a seguir, ¿no? Que en este caso Go Consulting tomó como punto de partida, ¿no? Pero como les digo, unos son unos criterios y otros otros. Entonces, al final, nuestras dos proyectos, ¿no?, este más pequeño y el de ellos, que era mucho más amplio porque trataba de 3 sectores, que eran artes escénicas, cine audiovisual y nuevos medios. Nosotros teníamos que adaptar sus resultados a lo que nosotros también habíamos encontrado, ¿no? Lo más interesante es que en el sector de cine, como pueden observar en esta gráfica, sigue habiendo una gran mayoría de profesionales del arte que trabajan y apuestan por el cine, ¿no?
la producción cinematográfica, ¿no? Y me refiero más que todo al cine de autor, porque dense cuenta que también podemos hablar con el cine audiovisual, al cine en televisión, ¿no? Videos musicales, ¿no? Aquí se refiere más que todo cine de autor, clips, ¿no? Y es un porcentaje mayoritario, 58%, ¿no? Y digamos que dentro de ese 58% es donde nosotros hemos estado haciendo las encuestas. Eso es nuestro 100% en esta investigación. Ahora, lo que comparamos con los resultados y con los de Bob en el 2016, nosotros estamos en el 2020, ya casi 5 años, 4 años ya, pero llegando a 5, llegamos a ver, eran que se evidenciaban los mismos problemas de baja calidad técnica, de baja formación profesional, falta de centros también de formación, ¿no? La gente que estudiaba comunicaciones, por ejemplo, le decía, no sentían de que los conocimientos, por ejemplo, cuando les enseñaban sobre historia del cine nacional, siempre hablaban de los mismos conceptos, pero ellos no tenían más información, ellos querían también información de cine local, y eso no les abastecía en la formación que tenían, ¿no? Y eso también fue uno de los puntos claves que nosotros también evidenciamos en nuestra versión y justificamos de que la baja influencia que tienen sobre sus referentes cinematográficos viene por ese lado. Si no existe una adecuada conocimiento sobre el tema, ¿cómo vas a tú valorar tus propios antepasados, tu propia producción, ¿no? ¿Cómo puedes valorar algo que no conoces? Sí, así de simple. Y eso era lo que ayer llegamos a concluir, ¿no? Había un bajo conocimiento sobre el cine local por esa falta de accesibilidad que no solamente tiene que ver con la accesibilidad en la formación académica, también accesibilidad, ojo, en los espacios como las bibliotecas o los archivos que no están abiertos para acceso para los estudiantes. Eso también es falta de accesibilidad de información. Y eso es algo que inclusive como investigador haciendo este proceso tuvimos en cuenta. Les cuento una anécdota. Como les dije, ya he hecho esta investigación poco a poco de diferentes procesos, ¿no? Este es la última proceso que he hecho porque además pude, sí, por favor pasa, pude encontrar nueva información luego de ya haber presentado el informe final al ministerio. Era gracias a la ayuda colaborativa con otras cineastas, tuvimos el alcance de poder contactar con la única mujer que había hecho una tesis sobre la Escuela de Cine Cuba, que era una tesis de licenciatura que había hecho en la Universidad de Lima, Mónica Manrique. La tenía aquí en la mente todo el tiempo. Mónica Manrique, ¿dónde está Mónica Manrique? Busqué al director de tesis, tampoco sabe su correo, hasta que por fin una le encontró por Instagram. Ni siquiera por correo, por Instagram. Y entonces las tres las estuvimos persiguiendo y decir, nos tienes que dar a hacer su tesis, porque la biblioteca de Universidad de Lima decía, y tienen totalmente la razón, de que hasta que no tengan el permiso de la autora, ellos no podían proporcionar la información sin acceso libre. Gracias, Mónica. Ella logró darnos el acceso y al final por fin pudimos lograr desarrollar mejor la investigación. Y ahí es donde con esta investigación que fue del 2001 que ella hizo, llegué a comprender mucho mejor esa parte del tema que me faltaba, que era esta relevancia histórica y social que tenía la escuela y que tiene mucho que ver con la influencia que tiene también en la producción audiovisual contemporánea. Y eso es lo que quiero comentar en esta última parte, ¿no? Y a ver, es que no sé cómo resolverlo en 5 minutos. Esto está muy pequeño. Faltan 20. Ya. Quería mostrar un video al final, pero son 20 minutos. Así que el video vale 20, también sale 20 minutos, así que a ver si se puede mostrar algo. La relación que hay con el indigenismo en la producción audiovisual actualmente es muy leve, es muy escasa. Ya lo hemos explicado al principio, tiene que ver mucho con el acceso a información. Pero ¿quiénes fueron los iniciadores del indigenismo en la cinematografía? Fueron la Escuela de Cine Cuba. Esta hipótesis lo hemos sacado por 2 razones.
existen dos tipos de influencia que ellos tienen. Una influencia es directa a través de la línea más paterna. Estamos Luis Figueroa, Manuel Chambi, César Villanueva y Eulogio Nishiyama, los 4 integrantes que tuvieron mayor participación en la producción audiovisual en aquellos años. 3 de ellos eran hijos, sí, pasa por favor, 3 de ellos eran hijos de 3 importantes artistas de aquella época, ¿no? Manuel Chambi, de Martín Chambi, también no conocen algo sobre Martín Chambi. Eulogio Nishiyama fue el único de la excepción, porque él no tenía formación, él tenía formación autodidacta, su familia no venía de las artes. Luis Figueroa, hijo de Luis Figueroa, también pintor, artista, ¿no? En la de aquella época. Y César Villanueva, su padre, también fue pintor y artista, y fotógrafo, y tenía un laboratorio en Lima. Es decir, ellos tuvieron una influencia desde el lado de las artes, especialmente la fotografía, y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con la influencia indigenista? Deborah Prol hace un artículo muy interesante sobre la producción fotográfica de Luis Figueroa y de Manuel Chambi y lo compara. Y una de sus conclusiones que saca en su artículo es que estos tuvieron influencia directa de Hubel García y de Valcárcel, los 2 principales pensadores del indigenismo en la literatura de 1910. Ellos fueron los que crearon lo que se llamaba la escuela pequeña. Y ahí es donde se me vino, ¿qué? ¿Escuela pequeña? ¿Es una escuela pequeña? ¿Escuela pequeña? ¿Escuela de cine de Cusco? Esto me suena algo raro. Suena muy parecido, ¿no? Y dije yo, esto tiene que tener alguna relación. De hecho, después, la tesis de Manrique, por eso les digo, había que leer Manrique para entenderlo todo. El texto de Manrique te habla de que efectivamente hubo un movimiento, de hecho, hubo 2 movimientos de influencia indigenista en Cusco, pero a nivel académico, a través de las aulas universitarias. La primera fue hecha por Hubel García y Valcárcel, los 2 fueron los principales promotores de esta, digamos, filosofía, pero obviamente una filosofía que era una filosofía latinoamericana que venía desde otros países, ¿no? Que obviamente al llegar al Perú se tuvo una mayor presencia en Cusco, ¿no? Por razones también evidentes. Entonces, de ahí sí, eso fue en los años 1920, por ahí. Después, 40 años después, o 30 años después, ya en 1950, es que comienza un siguiente movimiento en la que comienza a haber un estudio más profundo, sistemático, acerca de las tradiciones andinas, folclóricas, las danzas, la música, ¿no? Por otros pensadores, también desde la universidad, porque en los 2 casos por la universidad, y ahí estamos hablando de Andrés Alarcaster, de Laurel Best, si no me equivoco. Y estos pensadores, ojo, estamos hablando de 1950, ¿cuándo inicia la escuela de cine? 1955. Que, por cierto, no se llamaba Escuela de Cine de Cusco, sino se llamaba Cine Club. Y aquí hay un problema también de, no confusión, sino que acá hay un vacío que identificamos también, que también tenía que ver con estos vacíos que los mismos cusqueños contemporáneos tenían ahí en la cabeza, en que ellos dividían estos dos grupos como si fueran separados. Fueron los mismos grupos, porque fueron los mismos fundadores. Lo que pasa es que desde 1960 para arriba se nominaron como Escuela de Cine Cusco y antes era un cineclub. Es que el Cineclub Cusco, la verdad, no era simplemente un espacio de cineforo. Ellos realizaban actividades de programación, tuvieron un festival de cine de cusqueño, pero también hacían producción de autoría. Una producción de autoría que desarrollaron de manera para instituciones privadas o de manera amateur. Y además hacían publicaciones, sí, tenían 3 o 4 ejes de actividades que iban más allá de la programación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en 1960, a este francés que le gusta, que hablaba sobre el nuevo cine inca, Georges Sadoin,
le dice, oye, pero este nuevo cine está hecho por un grupo de peruanos. Ah, lo vamos a llamar la Escuela de Cine de Cusco. Y ahí quedó. Se rebautizó todo completamente y decidieron, porque te lo está diciendo George Saudá, no te lo está diciendo cualquiera. Entonces, ya nos llamamos Escuela de Cine de Cusco y ahí se acabó. Y eso fue lo que generalmente pasó. Sin embargo, hay que recalcar, yo me quedé con una hipótesis ahí en la cabeza, y decir, ¿cómo Saudá decidió titularlo como Escuela de Cine de Cusco? ¿Es que acaso supo de la escuela cusqueña de Balcarce y Uriel? Ojo, el tipo de publicación, había una publicación en francés de la escuela cusqueña que se publicó en París en aquella época. ¿Saudá habrá visto o oído acerca de esa publicación? ¿Habrá conectado esta escuela cusqueña con la escuela de cine, con los realizadores cusqueños y habrá dicho, debe ser la misma escuela, además tiene la misma filosofía? Fácil que son, pero en la escuela de cine, no sé, ahí esa duda nos quedaremos aquí en la cabeza probablemente de manera eterna, ¿no? Pero queda explicar de que debido a eso, confusión en los cusqueños de contemporaneidad no entendían con claridad qué es lo que significaba Cusco, ¿no? Y ahora se puede entender de que eso era puramente académico, no era una institución, digamos, propiamente dicha como una escuela de formaciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar, por favor, para no complicarnos un poco. Como les comenté, estas 4 generaciones, las que más, digamos, tuvieron problemas para poder encontrar información, fue la segunda y la tercera, por obvias razones, ¿no? Quizás lo más particular de las 2 últimas es que estas 2 también tienen transiciones muy importantes, ¿no? Estamos hablando de que en 1990 ya comienza a cambiar los formatos, se deja de utilizar el formato celuloide, ahora existe cinta magnética, hay reproductores, ¿no? Que puede fácilmente, digamos, acceder, ¿no? A la información, ¿no? De ahí viene el material electrónico, pero eso ya lo vemos ya a comienzos del 2000, al 2010. ¿No? Y ese es donde comienza, digamos, y ese es el boom que actualmente tenemos nosotros y que la generación de Centenario ha sufrido en esta transición. Sí, quizás una de las particularidades de estos grupos es que han vivido en épocas particulares en donde ha habido una transición de un formato a otro, que eso también les ha dificultado el momento de poder producir. Me acuerdo que en una de las entrevistas uno de ellos recalcó de que ya decidió dedicarse más a la fotografía que al cine, porque estos nuevos formatos ya no los podía entender con la magnitud que le hubiera gustado, ¿no? Y que ya exigía un tipo de información que él no tenía acceso. Entonces, digamos que eso es lo que se podría resaltar. En este grupo, pues, especialmente en el tercero, la gente que sobrevivió haciendo películas generalmente fue gente que vivió afuera, como José Guamán Turco, vivió muchos años afuera, iba de Cusco a Chile, de Cusco a Argentina, trabajaba de manera profesional afuera y regresaba a Cusco, ¿no? Hasta que en el 2001 pudo por fin hacer su propia empresa, productora, y desarrollar sus películas después de años y años recopilando por él mismo, sin ningún apoyo, más que todo por un amor hacia la difusión de las prácticas y los saberes andinos, que le hizo hacer al final sacar su obra más resaltante, que es Icade, que está en formato digital. Y la 4ª generación ya es la actual. ¿Qué diferencia hay con la tercera y la segunda? Vimos que en particular había mayor cantidad, ¿no? de producciones. Las producciones habían subido, eran como 4 o 5 años por producción, a diferencia de los de la tercera, que resultó ser una producción cada 10 años, como mínimo, como máximo, ¿no? Especialmente porque tenían los estímulos económicos a los que ellos podían, digamos, participar. Sin embargo, vimos que la mayoría tenía faltas de conocimiento, tergiversaciones acerca de
lo que era su historia, especialmente hablamos de, como les comentaba, por ejemplo, lo de las escuelas en el Cusco, conocían parcialmente o no. Sus referentes cinematográficos ya no eran nacionales, sino la mayoría tenían referentes a nivel ya fuera, ¿no? Por el acceso, como les dije, que tiene que haber mucha importancia. Quizás el que mayor información o mayor referencia tenía era Xiwar, pero Xiwar Peralta no lo tenía por medio digamos, de un proceso de conocimiento previo, sino de más que todos los valores familiares que le impartían sus abuelos, sus padres. Él nacía, sus padres eran profesores bilingües. Entonces, en casa ya lo tenía desarrollado. Fue quizás dentro del grupo del Bicentenario el único que pudimos ver que tenía un empoderamiento y un principio bastante sólido y un compromiso relacionado a preservar los saberes andinos, ¿no? Y eso era notable, pero también era diferenciadora respecto a los demás que no tenían con claridad exactamente referentes nacionales o locales podían obtener. Es decir, simplemente existía esta confusión de, pero ¿cuáles son nuestros referentes locales? Es decir, ¿de dónde empezamos, ¿no? a conocer nuestros referentes locales, ¿no? Porque, ojo, el término indigenista, como les comentaba al principio, que es de la influencia de la escuela, que ellos tuvieron esa influencia desde el lado paterno y también lo tuvieron desde el ambiente que se creaba en los años 50 con estos pensadores, que ellos, digamos, se empaparon de ese pensamiento en aquella época. Estamos hablando de una época también, un contexto bien particular. La clase burguesa cusqueña había subido, las universidades habían desarrollado mayor investigación sobre el tema, existía una descentralización de la economía a nivel local que generaba que ellos pudieran desarrollar sus propios proyectos. Eso también generó una autonomía en la política y en la cultura de Cusco en el año 50. Por eso se realizaron investigaciones más locales, es decir, tiene una razón. Y aquí fue en donde la efervescencia del pensamiento regional comenzó a tener mayor fuerza. Estamos hablando de una época de que esto estaba en viva. Entonces, quieran o no, la escuela cusqueña y se iba a sentir influenciada de manera directa o indirecta. Entonces, creó una ideología con matices indigenistas que eran entre dos pensamientos. El pensamiento de sus padres, que venían de un indigenismo previo de Balcarce y un indigenismo mucho más posterior, lo llamaban neoindigenismo, que venía ya desde otros pensadores como Morel Pérez. Estos dos se conjugaron en sus obras y ellos, quieran o no, tienen esos rezagos, pero al menos había algo, había un matiz diferenciador, había una referencia local. Actualmente esa referencia local ya no se distingue en la producción. Esa es la conclusión que llegamos, ¿no? Existe esa falta de maduración hacia una producción local, no auto. Sí, esa falta es la última. Ah, bueno. Bueno, esto es más que todo para resaltar que dentro de la producción audiovisual de Cusco, la Escuela de Cine de Cusco, tal fue su relevancia que tiene dos de sus producciones dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es la que está Cusculi, y, perdón, en el caso de Cusculi, ellos solamente tienen una. Pedro, en la segunda generación, Federico García Hurtado, tiene dos de sus obras en la lista mundial de la UNESCO, de la memoria de la UNESCO, ¿no? Por favor, la siguiente. ¿Cuánto me falta? Ya, gracias. Como más que todo para resaltar es lo que hay y lo que falta hacer. Bueno, lo que falta hacer es, como les dije, bastante más información cuantitativa, por favor. Identificar mejor también, no lo había puesto aquí, pero creo que también es importante, ¿no? Identificar mejor los aspectos, digamos, los referentes, ¿no? Cinematográficos, ¿no? Profundizar más de manera detallada en ese tema, ¿no? Por generación, ¿no? Porque ahí es donde, como les digo, necesitamos una búsqueda más profunda
¿no? Pero al menos, digamos, lo que intentamos en esta investigación haber hecho al menos una delimitación por grupo, ¿no? Y ya quien considera más adecuado irse a uno u otro ya depende de cada uno. Y para darle después paso a ustedes, les digo, lo dejo con esta imagen. Este es el QR. Se desarrolló 2 publicaciones a partir de este proyecto. Pueden descargarlo con QR cuando quieran. Y la primera habla sobre el Escuela de Cine Cusco, que es lo que comenté aquí brevemente. Y la segunda habla sobre un análisis de los archivos audiovisuales de Cusco. Y bueno, eso creo que sería todo. Bueno, a ver, vamos, intentemos hacer preguntas solamente del tiempo que falta. Okay. Bueno, una pregunta sí de lo que creo que me quedó más vacío es sobre la distribución de cine en Cusco. Yo soy de Cusco, así crecí hasta los 17 años en Cusco, luego me mudé para estudiar aquí. Y recuerdo que durante gran parte de mi infancia no había cine. Hubo un cine después de muchos años, me parece que 2013, y antes los cines del centro cerraron. Uno de ellos se convirtió en un teatro que pasó a convertirse en un supermercado, y el otro cine también cerró cuando yo era muy niño, y mis padres y mis abuelos lo recordaban, pero no más. Después, no sé, siempre me quedó como en el aire este tema de la distribución, de dónde se ven las películas, porque Cuculí y Tupac Amaru yo las vi en el colegio, ¿no? Y después acá en Lima, por ejemplo, no conocía a nadie que las hubiera visto. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Sí, bueno, como te dije, encontramos información de todo un poco, pero información bien general. Sí, una de las cosas que descubrimos en los periódicos es que efectivamente en aquella época había un promedio de 5 o 6 cines. En 1950, es decir, estamos hablando, la población cusqueña no era muy grande, pero eran 100.000 habitantes según lo que salían a los datos. Y 5 o 6 cines con promedio de semanal, ¿no? Había 4 o 5 estrenos. Era una ciudad bastante cinéfila, por lo que vemos, ¿no? ¿Y qué pasó con estos cines después? ¿Por qué o qué cosas desaparecieron? Eso no pudimos conocer, ¿no? Pero sí pudimos averiguar por el periódico que en 1950 ya existía una buena cantidad de teatros y cines y espacios locales. Irónicamente, como dices tú, efectivamente, ya en 2013, cuando se estrena Vientos del Sur, nos dijo Franco, se estrenaba por primera vez después de unos 20 años una película cusqueña hecha en Cusco, por un director cusqueño, después de Cuculí, y lo hicieron en el Cineplane de Cusco, en la premier. Y decían que no sabían ni siquiera cómo hacer una premier porque no la habían hecho antes. Eso fue la primera, digamos, estreno de exhibición a nivel local, por el testimonio de un director. De ahí ya no tenemos más información. ¿Qué tal, Catherine? Quisiera saber la generación del Bicentenario, ¿dónde se ha formado? ¿Dónde ha estudiado? ¿Es autodidacta? ¿Los que se formaron, dónde fue? Es que me acuerdo por nombres. Mira. Formación bicentenaria, la que llegamos a recopilar con los que tenían mayor influencia, digamos, a nivel de cine andino. Llegamos a recopilar 6, y una mujer, 3, 10. En la mayoría, Jorge Aníbal Flores, Jorge Ricardo Castro, Héctor Aragón, Johan Carrasco, Marco Antonio Vega y Siguar Gabriel Peralta. Esos son los 6 que hicimos las entrevistas de profundidad. De este grupo, uno estudió en el extranjero, Jay Flot, la única mujer además, en Venezuela. Jorge Ricardo Castro estudió acá en la Católica, comunicación audiovisual. Él fue el que nos ayudó con el video que no sé si nos va a dar tiempo para verlo. Y los demás, Jorge Aníbal, Iván Carrasco y Marco Antonio Vega, estudiaron en Cusco. Es decir, la mayoría son de Cusco. Y no estudiaron exactamente comunicación, sino antropología.
en la Exacto. universidad. La mayoría de los que hemos entrevistado provienen de la universidad. Sí, quisiera saber si esa falta de acceso a material audiovisual en el caso del Cusco podría salvaguardarse que el medio virtual, por ejemplo, ponerlas a disposición de alguna página de difusión. Aquí es un tema bastante discutible, ¿ya? Porque en el hay dos opiniones que convergen aquí tendríamos que hablar sobre la evolución de los archivos audiovisuales. Es un tema que yo enseño en la universidad. Ya voy a intentar simplificarlo. Se puede preservar hasta cierto punto. Yo estoy en el grupo, hay un grupo muy aférrimo, inclusive dicen que en el 2024 la UNESCO, el ICA tiene que digitalizar toda la información, porque no es posible, no se va a poder hacer una digitalización de todo. La digitalización ha sido hasta actualmente el medio más práctico para poder preservar material visual. Por el hecho de que, digamos, por el hecho del almacenamiento, más que todo por el almacenamiento y la conservación. Sin embargo, no garantiza su perpetuidad, porque un material digital también es más fácil de ser manipulado o desaparecer. Llega un software, un virus y todo se va. En cuestión de perdurabilidad en el material, por el hecho que es un material digital, que es un material que queda en la nube, digamos. Pero a cuestión de perdurabilidad, se recomienda la cinta celuloide. Pero ¿qué pasa con las cintas celuloides? Las cintas celuloides son hechas de material biodegradable. Material de celuloide ya saben, es la gelatina. La gelatinita están hechas de... Quienes somos gelatinas habrán visto, ¿no? Por su de baja. Se degrada con el tiempo. En la degradación puede tardar años, dependiendo de cómo espacios de ha sido almacenada la película, desde 50 a 100. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las películas no están conservadas en espacios óptimos con temperatura adecuada. Eso hace que las películas en celuloide se peligren. Y por eso se decide como una estrategia práctica y de corto plazo la digitalización. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque, como les digo, no garantiza su perdurabilidad. En cambio, el celuloide, si está bien conservado, sí lo garantiza. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más, y creo que ya viene también el siguiente grupo. Ha sido un gusto y ya saben, puedes poner la última. Mi correo es el siguiente, también me pueden agregar en el LinkedIn. Ahí están las publicaciones, también los enlaces, por si no lo han bajado con el QR. Y bueno, comentarles de que, bueno, hubo un apoyo también de asesoría Mauricio Godoy, que también está acá, profesor, y ellos fueron incipientes, mira, eso.